Vemos el conversatorio La vida está en todas partes. ¿Dónde buscar la vida que aparece en las novelas y en las crónicas? Carlos Franz y Alberto Salcedo Ramos conversan con Esteban Carlos Mejía. Carlos Franz tiene nacionalidad chilena y española. Abandonó el ejercicio de la abogacía por la literatura. Autor de Santiago Cero, Premio Latinoamericano de Novela Cicla 1988. El lugar donde estuvo el paraíso. El desierto, Premio Internacional de Novela del diario La Nación de Buenos Aires 2005. La prisionera, libro de cuentos, Premio Consejo Nacional del Libro de Chile 2008. Su obra más reciente es Alejandra Magna. Participó en un taller literario de José Donoso durante la dictadura chilena. Él afirma: era un tragaluz, una ventana, una oportunidad de tener contacto con la literatura en un país cerrado a esa posibilidad. Alberto Salcedo Ramos, Barranquilla, 1963. Periodista. Forma parte del grupo de nuevos cronistas de Indias y ha dictado talleres de periodismo narrativo en Colombia y otros países. Ha ganado el premio de la Cámara Colombiana del Libro al mejor libro del periodismo del año y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio de Periodismo Simón Bolívar y el Ortega y Gasset. Es aficionado al boxeo y al periodismo. Salcedo confiesa que tiene un interés genuino por los personajes marginales y fracasados, porque siempre le ofrecen más matices para profundizar en su alma. Esteban Carlos Mejía, Medellín, 1953. Columnista de prensa y novelista. En sus primeros años se desempeñó como publicista y presentador del programa de televisión Especiales del Arte, que recibió el premio Simón Bolívar en Investigación Cultural 1991. Mejía es coordinador de la tertulia literaria Mesita de Noche en la Universidad EAFIT. Es autor de obras como I Love You Putamente 2007, la primera novela de su trilogía de Espaldas a Medellín, y de Hagan el favor de hacer silencio 2013, una novela que desde el humor y el erotismo trabaja el tema de la política colombiana. Démosle la bienvenida entonces a nuestros invitados. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla que vamos a tener con Carlos Franz y Alberto Salcedo Ramos. Antes de comenzar a cederle la palabra a ellos, quiero contar cuál ha sido mi experiencia con estos dos grandes escritores. Empiezo con el chico de la casa. Bueno, de la casa es un decir porque Alberto Casas… perdón, me vas a perdonar, Salcedo, te confundí con un dinosaurio, pero fue sin querer. Alberto Salcedo es de Barranquilla, es un costeño descachalandrado, boquisucio y tal vez uno de los mejores cronistas de este país, que ha sabido recorrer y contar historias tan estremecedoras como la de Kit Pambelé o la de Diomedes Díaz, dos ejemplos, digamos, contradictorios y al mismo tiempo parecidos de lo que es el ascenso y la caída de los ídolos. Yo a Salcedo lo conozco hace tiempo, no recuerdo la primera vez que me encontré con él, sí recuerdo sus anécdotas, su extraordinaria memoria que le permite en toda circunstancia encontrar la anécdota precisa para que uno se tenga que sonreír y comprenderlo muy bien. Lo he leído primero que ser amigo de él, lo cual para mí es una buena señal de que mi amistad va a ser duradera, porque soy más amigo de sus obras que del autor, lo cual suele a veces traer complicaciones cuando uno se encapricha con los autores.
Y a Carlos Franz lo conocí hace cuestión de 5 o 6 años en Bogotá, en el festival, en uno de los últimos festivales del Malpensante. Carlos Franz es de Santiago de Chile, novelista, un hombre que se ha dedicado en sus novelas a recrear y retratar la sociedad chilena, dijéramos post golpe militar del 73, con todas sus vicisitudes y sus cambios. En ese conversatorio estuvimos él, un escritor venezolano llamado Francisco Zuniaga y yo, y compartimos ampliamente sobre distintos temas. Carlos, a pesar de su aspecto tan serio, tiene un poderoso sentido del humor, cargado de una fina ironía que hace que la risa también acuda a uno cuando lo escucha hablar. Y creo que hoy vamos a ser bendecidos por los dioses y vamos a tener la aventura de poder disfrutar con ellos dos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Medellín. ¿Cómo le ha ido, Alberto? Bien, bien. Muchas gracias, Esteban, Carlos. Y Carlos, es un honor estar con ustedes dos. Y muchas gracias también al público que ha venido a oírnos. ¿Y tú, Carlos? Pues muy bien, llegué ayer en la tarde, he podido ver muy poco de Medellín, lo que he visto hasta ahora me gusta, sí me congracio con el público y gracias a la alcaldía, creo que es la organizadora de esto, por haberme invitado. Ok. El tema de la charla es muy amplio. La vida está en todas partes. Yo creo que extremadamente amplio. Nos hemos propuesto que el enfoque de la charla sea desde 2 puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista de Alberto, él va a intentarnos contar cómo es esa aproximación a la vida desde la no ficción. Y en el caso de Carlos Franz, vamos a tratar de explorar lo mismo, pero desde el punto de vista de la ficción. Alberto, cuéntanos, ¿cómo te aproximas tú a la vida desde la no ficción? Bueno, me parece que lo primero es la curiosidad. Yo, cuando era niño, crecí en un pueblo del Caribe donde la muerte solo se daba de manera natural. La gente se moría de vieja y a veces había muertes que no eran naturales, pero que no pasaban en la costa Caribe. Siempre era alguien que se moría en Bogotá o en otro lado del mundo. Cuando mataban a tiros a alguien, era en otro lado del mundo. Entonces yo siempre decía, bueno, una balacera es algo que ocurre donde yo no estoy. O sea, la balacera siempre estaba en otro lado y no me inquietaba ese tema de la muerte violenta porque no era algo que me afectara en ese momento. Pero curiosamente, cuando había un muerto en el pueblo, cuando alguien se moría de viejo en una cama, la vida se trastornaba porque todo giraba alrededor de ese muerto. Las señoras que eran alegres, que se la pasaban jugando té, jugando cartas y tomando té, empezaban a llorar. Había llantos, había un velorio que no interrumpía el gozo porque la gente seguía jugando dominó y seguía contando chistes, pero había lágrimas, había ese otro elemento, ¿no? Entonces, yo veía que la muerte tenía el poder de cambiar la rutina de los que seguíamos vivos, ¿ya? Cuando yo me volví periodista, que ya me tocó salir de ahí, de ese pueblo que se llama Arenal, y ya la costa Caribe se había integrado al resto de la danza de la muerte. Ya no solamente se moría de viejo la gente allá en la costa, ya también estaban matando gente a bala, con motosierra, con machete, etcétera. Es decir, ya la violencia de este país había llegado allá y la muerte se había convertido en un gran tema. Dentro de ese gran tema, que es la muerte, que quizás es el gran tema, como dice Hemingway, yo encuentro la vida, porque la vida es ocuparse de los que se van a morir. La vida es ocuparse de los que se van a morir, repito, antes de que se mueran, ¿no?
Acuérdate la frase que hacía Gilbert Chesterton cuando se burlaba del periodismo. Decía, el periodismo consiste en decir, Lord Jones ha muerto, a gente que no sabía que Lord Jones seguía vivo. Entonces, yo siempre he creído que el reto de la crónica, en este caso, es buscar a Lord Jones antes de que lo maten o antes de que él se muera en su cama, ¿no? Y para hacerlo, utilizo varias herramientas, pero no quiero alargarme para que Carlos también hable, y ahorita en la segunda ronda podemos hablar de eso, que empiezan con una interacción directa, con una convivencia, con una permanencia en el lugar, pero eso lo hablamos ahorita. Carlos, ¿y tú Carlos Franz, cómo te aproximas a la vida desde la ficción? Bueno, es una pregunta enorme, pero antes de eso recordaba por la anécdota que tú citabas recién, aquella otra de Mark Twain cuando andaba de viaje por Europa y en un periódico en los Estados Unidos apareció que él había muerto. Y luego él tuvo que desmentirlo el desmentido fue: las noticias sobre mi muerte son muy exageradas. Tú dijiste que iba a ser, que de alguna manera iba a ser gracioso, simpático este diálogo, pero partimos hablando de la muerte, ¿no? Y yo debo hablar también de la muerte para orientar lo que pensaba decir, porque cuando vi el título de este conversatorio, pensé inmediatamente, y desde luego me imagino que en eso es lo que pensaron los organizadores al utilizarlo, en la novela de Milan Kundera, La vida está en otra parte. Para los que han leído esa extraordinaria novela, recordarán que es la historia de un joven poeta en la Checoslovaquia comunista de los años 60, parte bastante antes, de hecho, y es la historia de la formación de un poeta en un medio donde la poesía no es posible, básicamente. Él está obsesionado con Rimbaud, Jaromil se llama el protagonista de la novela. Jaromil está obsesionado con Rimbaud y con la idea del poeta como vidente, que es capaz de mirar, ver otras realidades más allá de la suya. De allí, en parte, solo en parte, el título de la novela, La vida está en otra parte. Era eso exactamente lo que yo sentía, y creo que muchos en mi generación, cuando crecíamos en esa dictadura de signo inverso, pero bastante similar en muchos aspectos, que era la dictadura de Pinochet en Chile en los años 70. Cuando escribí mi primera novela quise dar cuenta de eso, y de hecho uno de los libros que lee el grupo de amigos universitarios que se reúnen es esta novela de Kundera. Y se reúnen en un café universitario debajo de un póster de Lufthansa, la línea aérea alemana, que muestra un castillo, uno de los castillos de Ludwig II de Baviera, ¿no? Y todos sueñan con irse a otra parte, irse de ese país, a lo mejor irse ahí a ese castillo de fantasías. Ese deseo de fuga, de temprana fuga, de irse a otra parte, de vivir la verdadera vida que debe estar en otra parte, tenía que ver con la presencia de la muerte entre nosotros. Las cosas han cambiado, pero esa marca no se ha borrado, desde luego, por lo menos en la gente de mi generación. Tampoco quiero extenderme más, pero después quisiera tal vez retomar el asunto pensando en cómo este título que ustedes le han dado a este diálogo, La vida está en todas partes, responde bastante bien a lo que yo siento que es hoy día mi experiencia y en cierto modo un final feliz que tuvo aquella primera juventud. Sí, dale. Una cosa chiquita, y es que la vida está en todas partes. Es como el eslogan de la charla. Está en todas partes, inclusive en la muerte. Parece que la muerte la negara rotundamente, pero yo encuentro que en la muerte sigue estando la vida. Porque si no hubiera la muerte, no le daríamos tanto valor a la vida. Parece retórico, pero es como yo lo veo, ¿no? Porque yo creo que la vida vale más cuando uno ve la forma en que la andamos dilapidando,
en que andamos escupiendo sobre ella, pisoteándola. Y por otro lado, quería decir que no en todas partes entienden la vida de la misma manera, ¿no? Hay lugares de Colombia donde dos campesinos tienen un machete y el uno le da al otro, toma este machete, vamos a matarnos. Cuando tú le das un machete a un tipo con el que tienes una contradicción, una diferencia, y crees que esa diferencia no se va a saldar y que simplemente tienen que matarse porque no pueden convivir, toma este machete, yo tengo acá el mío y nos vamos a matar. O sea, cuando dos personas se enfrentan a machete, así mirándose a los ojos una frente a la otra, el sentido que tienen de la vida es distinto al que tenemos los demás, ¿me entiendes? En cambio, hay un documental que yo hice que por ahí se puede ver en YouTube, donde entrevisto a un tipo de Barranquilla, la ciudad donde yo nací. El tipo se disfraza de marimonda, ¿no? Marimonda es ese disfraz fálico que tiene los dos ojos así, la nariz colgando en la mitad. Y es un tipo muy caribe, muy costeño. Y el tipo me decía, ahí lo pueden ver en YouTube, el tipo me decía, no joda, cuando llegó Simón Bolívar aquí buscando gente para la batalla de Boyacá, nosotros le dijimos, no joda viejo Simón, ¿y esa vaina cómo es? Con puño y patada. No, esa vaina es con metralleta. Y yo, no, hombre, no seas tú tan marica, cuadro, a nosotros esa vaina nos da miedo. Entonces, hay un sentido del gozo, una vaina muy hedonista que nos amarra a la vida, ¿me entiendes? O sea, por eso ese dicho con el que nos maman gallo, que el costeño cuando es a pelear es a correr, o sea, nosotros no queremos, yo no quiero, o sea, yo enfrentarme con machete, no estás ni tibio, después no puedo bailar la música de Héctor Lavoe. Bueno, si quieren nos vamos alejando del... Pero Carlos quería agregar algo. Ah, sí, dale, Carlos. Bueno, pero es que para que convirtamos esto en un diálogo, en realidad deberíamos ir tomando los temas que van saliendo, pero sí. La idea mía era esta, a ver si puedo ser bien demagógico. Pensaba en esto y pensaba en esto desde Medellín, desde ayer que llegué, y claro, uno viene aterrado a estos lugares, ¿eh? Nos hemos enterado que las cosas han mejorado y todo, pero yo he venido poco a Colombia, he venido 3 veces a Bogotá. Y te tienes que estar aterrando más porque no se inventar machete, bala, motosierra. Claro. De entrada partimos con esas cosas. Uno viene aterrado, pero también ha oído que las cosas han mejorado bastante y en los pocos minutos que llevo en Medellín me da la impresión que sí, ¿no? Y la gente me lo dice y me dice, mira, pero había mucha violencia, pero estamos mucho mejor y se puede circular y no tenga miedo, puede ir ahí, tome el teleférico a no sé dónde. No sé si será cierto, pero voy a tomar mis precauciones igualmente. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que teníamos nosotros la sensación, y yo creo que la tiene mucha gente en situaciones de violencia, de que la vida está en otra parte, de que debe estar en otra parte, de que debemos irnos a buscar la verdadera vida que se asocia con una vida pacífica, con una vida que no esté amenazada de muerte constantemente, ¿no? Pero luego, cuando viene una cierta paz, cuando viene una cierta calma, empezamos a entender que la vida puede estar en todas partes, incluso en este lugar que antes deseábamos dejar o que nos hacían que deseáramos dejar, ¿no? Entonces me parece que es una evolución bastante hermosa, positiva, optimista, infrecuente, dado que en general los intelectuales tendemos a decir que las cosas van necesariamente a peor, pero yo aquí compruebo, discúlpenme, ya digo, con los 5 minutos de experiencia que tengo, que es otro lugar del mundo en donde tenemos razones de optimismo. En mi país también, por muchas cosas defectuosas y que no marchen todavía, yo soy de los convencidos de que hemos avanzado muchísimo y que hoy día podemos decir de que la vida también está en Chile, además de otros sitios. Bien, como dice Carlos, vamos retomando los temas que surjan en la charla. Alberto, mencionaste un elemento, un ingrediente que está presente en la vida y sobre todo está muy presente en tus crónicas, en tu no ficción, y es la alegría costeña. Es difícil pensar, para quien no es de la costa, en un panorama lúgubre, en el Atlántico, en el Caribe, pero lograr trasladar esa alegría, esa simpatía, esa frescura y descomplicación ante la vida a las crónicas, a la no ficción,
me parece a mí que demanda un trabajo especial. ¿Cómo puedes tú explicar eso? ¿Cómo haces para que al leerte uno sienta el vibrato de esa alegría caribe? Bueno, yo empecé hablando de la muerte porque creo que la cultura caribe ha sido muy mirada a través del cliché, el cliché de la alegría, por ejemplo. Somos alegres, efectivamente, somos gritones. Hay cosas que los demás dicen en voz baja que nosotros las decimos en voz alta. Somos boca sucia, no tanto como los argentinos, pero ahí le competimos con algo, con lujo de competencia. Con toda la venia de Francia. Con los maracuchos No, también. no tanto como los chilenos. Los chilenos Bueno, también se las traen, sí. Son los peores. Bueno, Dice Carlos. Pues. Mira, hay una canción de la costa caribe que está considerada el vallenato más antiguo, no tiene autor reconocido. Son unas coplas del folclore que han sido grabadas, se entiende que son del siglo XIX. Hay una versión muy bonita de Joan Manuel Serrat de esa canción, que se llama El amor, amor. Entonces dice, este es el amor que me divierte. Está usando la palabra diversión. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. El tipo que compuso esa copla es iluso, porque pretende convencernos de que no se acuerda de la muerte cuando le está cantando a la muerte. O sea, yo creo que en la costa, todo ese culto a la festividad, al carnaval, el verdadero personaje central del carnaval es la muerte. Entreverado en la comparsa, siempre va la señora muerte con la guadaña. Entonces, a mí ese desfile me parece muy representativo de lo que es nuestra cultura, porque lo que hacemos es poner a la señora muerte en medio de un grupo de hombres emparrandados para agarrarle el culo a la señora muerte, para decirle, eres la señora muerte y tienes una guadaña, pero no te tenemos miedo, aquí te jodes con nosotros, ¿cierto? El último día se muere Joselito, entonces se arma un entierro multitudinario, salen miles de viudas a las calles, ¡ay, Joselito! Entonces se vuelve toda una farsa para convertir la muerte de alguien en una fiesta. Entonces nuestra fiesta, nuestra grosería, nuestras humoradas, todo está permeado por la muerte. ¿Sí? O sea, nosotros encontramos la vida a partir del miedo a la muerte. Como le tememos a la muerte, entonces nos aferramos a la vida. Y por ahí empezamos a buscarla. ¿Sí? Por ahí empezamos a celebrarla, por ahí empezamos a sentir el gusto de estar vivo, ¿sí? Y yo siempre, yo creo que soy tributario de esa cultura, ¿sí? Yo crecí viendo velorios, pero los velorios no eran una cosa que nos asustaran, porque había fiesta, ¿no? Tenemos una cultura afro en la costa caribe, donde hay ronda de llantos el día que hay un nacimiento y ronda de tambores el día que muere alguien. Entonces allá esa manera de trastrocar el orden clásico de los referentes vida y muerte, a mí me gusta mucho, ¿sí? Porque finalmente nos terminan llevando a la conclusión de que la vida está en todas partes, la vida está donde quiera que queramos mirarla, siempre y cuando sepamos exaltarla o siempre y cuando sepamos encontrarla en lo simple. Bretón decía, cuando hablaba de cultura, cultura es todo aquello que en la muerte continúa siendo la vida. Y por eso yo empecé por ahí, porque yo creo que este país que ha tenido tantos problemas de violencia, ha tenido una prensa carroñera, donde si no matan a alguien parece que no hubiera noticia. ¿Sí? Hemos tenido una prensa que además tiene unas categorías perversas en la muerte. Nosotros somos un país que se reconoce en la muerte. Cuando hay una masacre aprendemos de geografía, porque entonces nos enteramos de un pueblo por allá remoto que ni siquiera sabíamos que existía. Entonces necesitamos que maten a alguien para conocer nuestro propio territorio. Necesitamos que maten a alguien para saber que estaba vivo, porque no nos enteramos mientras vivía, ¿cierto? Entonces, por eso quise empezar por ahí. Bueno, muy bien, ahora me responde la pregunta que te dice de cómo logras trasladar el temperamento caribe a tus crónicas, para que no volvamos, para que no salgámonos de la muerte, que me estoy asustando, y como aquí no tenemos Joselito Carnaval ni a quien tocarle el culo, bueno, eso me preocupa. Carlos,
Chile. Sigamos con esto de la muerte. Ay, Oye, porque ay, esto ay. debe ser un rasgo, debe ser un rasgo hispanoamericano y que nos viene de España, porque en Chile, que es muy distinto a Colombia en temperamento y qué sé yo, pero también existe lo mismo. Por ejemplo, hay una forma de cultivar y de rendirle culto a la muerte allí, que es creernos el país de los desastres continuos. En la pasada Copa América, que por fin ganamos por una vez en la existencia, pues hubo un partido en el cual no era Espérate, con... no solo la ganaron, sino a quién se la ganaron. Sí, ¿no? sí, sí, todavía no lo podemos creer, por eso que no lo menciono. Pero había un partido y el relator oficial del partido, que lo hacía para millones de chilenos, celebraba los goles de este modo, decía: gol, gol chileno, celebran por fin los humillados, los embarrados, los terremoteados, los ofendidos, los abusados. Así celebraba. ¿Eh? Eso también es un culto de la muerte y una manera muy curiosa de celebrar, de alegría, ¿no? Acordarse de lo peor en el momento que estás más alegre y no sé, eso de alguna manera parece que redobla En Chile se celebraba, ahora está prohibido, pero hay zonas del campo en que todavía se hace el velorio del angelito, que me imagino que deben tener una versión local. Cuando se muere un niño muy pequeñito, aunque ya esté bautizado, el velorio es distinto que el de un adulto. Lo sientan en una silla, lo visten de blanco y le ponen unas alitas. ¿Ah? Y se hace una fiesta alrededor de él durante 2 días, 3 días de borrachera y qué sé yo, para ver el momento en el que el angelito se va a ir al cielo, ¿no? Va a levantar las alitas, en fin. Eso es danzar alrededor de la muerte, ¿eh? Dale, sigue. Ok. Bueno, está muy bien, ya entendí que quieren seguir hablando de la muerte. Pero sí, está que me convence. Otro aspecto del temperamento caribe, que más que una realidad es una especie de estereotipo, tiene que ver con me excuso la palabra tan fuerte, la pereza de los costeños, Alberto. A ver, entonces, somos un país de estereotipos, ¿no? No nos reconocemos en lo que somos, sino en lo que pensamos que somos. Entonces, a veces decimos, que este fulano es de esta manera. Y no hacemos el esfuerzo de conocerlo, sino que ya creemos que lo conocemos porque tenemos un estereotipo previo de él. Listo, eso es cierto. Pero esos estereotipos también pueden ser parte de la diversión y de la alegría. Porque a mí, por ejemplo, no me molesta... los estereotipos que hay de mi tierra, yo los tomo con diversión, como te dije, ¿no? Los veo como algo divertido, y hasta los cuento. Si me das permiso, cuento uno, ¿no? Dale, cuenta. Por ahí me contó un amigo que un tipo en Barranquilla fue a una zapatería para que le remontaran una suela de un calzado, ¿no? Y al tipo se le olvidó esa vaina. Como a los 8 años encontró el recibo, porque se iba a mudar. Yo dije, pues puta, yo nunca reclamé estos zapatos, ¿vale? Coño, ese tipo se habrá muerto y tal. Entonces fue a la zapatería y ahí estaba el zapatero todavía. Le digo, mira, yo te encontré este recibo, esa vaina hace 8 años. Y el tipo dice, mierda, yo no creo que esa vaina exista ya, pero espérate y busco. Y lo buscó y le dijo, sí, ahí los tengo. Están para el jueves de la semana que viene. Hablando de estereotipos, en la ficción es fácil caer en esos estereotipos. Y un escritor, un novelista, corre ese riesgo, pero también desarrolla la habilidad para eludir los estereotipos. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? ¿Cómo logras apartarte de esa maldición y crear personajes que parezcan de verdad? Que los estereotipos son la muerte del lenguaje, ¿no? ¿Quiere que siga con la muerte?
Los veo tan contentos que ahora les pregunto. De manera instintiva, supongo, uno trata de apartarse del estereotipo por eso, porque es la muerte del lenguaje. Son palabras muertas, son palabras que de tanto manosearlas o formas expresivas que de tanto manosearlas ya no significan nada, y el lenguaje sin significado está muerto. Pero estaba pensando yo en una novela mía, perdón que hable de mis cosas, pero hemos planteado esto de ficción, no ficción, que ocurre en el Amazonas peruano, en la ciudad de Iquitos, y una parte de ella casi en la frontera con Leticia, con Colombia, ¿no? Ahí se toca, se raspa con este país. Y entonces es una novela que algunos lectores me dijeron, yo no habría pensado nunca que la selva podía ser tan triste. Esto de que los climas un clima caluroso esté asociado necesariamente con la alegría, es un estereotipo, evidentemente. ¿Por qué? Recuerdo ahora que en una escena de ese libro, la protagonista, porque es una mujer, se va acercando a la orilla y ve que en la orilla del río, además que están marcados los grandes desniveles de lo que ha subido y bajado el río, hay árboles muertos de pie, ¿no? Que se nota porque están blancos y abrazados por unas enredaderas que se los han comido. Esas plantas parásitas los han devorado. Y bueno, esa era mi mirada, es mi mirada de lo tropical, digamos. Es vida, pero también es esa muerte. Todo lo que crece, crece necesariamente sobre algo que lo alimenta porque ha muerto antes. Volví a la muerte, Dios mío. ¿Cómo se lucha contra el estereotipo? Yo te diría que es instintivo, lo repito, y que es una batalla constante. Martin Amis lo llama la guerra contra el cliché, ¿no? En Guerra contra el cliché es un libro de Amis. Tan fundamental le parece a él para el escritor, para la experiencia de la escritura, el estar alerta a luchar contra lo establecido, contra los lugares comunes, no solo del lenguaje, sino de las ideas. A gran entusiasmo ahí al lado. Bueno. Ok, la guerra contra el cliché. Los estereotipos son aún más frecuentes en la no ficción que en la ficción. Sí, ahí son muy frecuentes, sí, porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, ya me siento muy cansado de toda la gente que va a Cartagena a escribir la crónica de la otra Cartagena. A estas alturas ya eso me parece una solemne huevonada. Porque, es decir, es como si fueran a descubrir algo que nadie más puede ver. O sea, yo llego a Cartagena, entonces hay un centro histórico donde fluye la vida de los turistas, la vida de los aristócratas, y luego hay una Cartagena en los extramuros, abandonada, donde vive una gente segregada. Eso es cierto, claro que es cierto. Pero ya es una mirada, es tan, ¿qué te digo?, tan evidente, tan obvio, que no es hacerle un favor a esa comunidad, mostrar esa realidad desde ese ángulo tan clichésudo, ¿me entiendes? Me parece mucho mejor meterse en la realidad, untarse de ella, quedarse allí tanto tiempo como sea necesario, conocerla desde adentro y ver qué encuentro. Pero cuando yo me voy de Bogotá con el tema de la otra Cartagena, no voy a buscar una historia, sino a refrendar la que ya llevo decidido que haré. Yo soy enemigo de llegar a la realidad con prejuicios. A mí me encanta que la realidad me sorprenda. O sea, me encanta llegar sin saber qué diablos voy a hacer. Normalmente la historia que me encuentro es mejor que la que yo creo que voy a encontrar, ¿sí? Y yo creo que el periodismo se vuelve frívolo, superficial e inclusive dañino cuando se hace a partir de los estereotipos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, algo de periodismo hago, también tengo una columna semanal donde hago crónica y ensayo, en fin. Solo quería añadir una cosa, eso requiere valor y cierta valentía, porque el cliché
o el lugar común es patrimonio mayoritario normalmente. Entonces exige que el escritor, ya sea de no ficción o de ficción, tenga unos ciertos cojones cuadrados, como dicen en España, para atreverse a desafiar la opinión establecida y que la mayoría comparte. Y claro, dar los argumentos necesarios para que eso se pueda sostener, para que se pueda sostener, llevar la contra a esa opinión establecida. No digo con esto que los escritores seamos muy valientes, porque solo algunos desafían el cliché. Ahora, eso que es tan válido en la crónica también ocurre en la literatura de ficción. Nada más fácil que refrendar las ideas que andan circulando, la manera de mirar ciertas situaciones sociales. Lo difícil es cuando uno, después de sumergirse, como dice Fiantú, en una realidad, emerge de allí con una visión personal que es contradictoria con el estereotipo. Representar luego esa visión particular que puede ser contradictoria y herir sensibilidades muy establecidas exige cierta valentía, ¿no? Hablemos de eso, del valor, Alberto. Bueno, para empezar, el valor consiste en quedarse allí mucho tiempo, atreverse a vivir la aventura de conocer esa realidad, primero, más allá de las preguntas, porque yo en los últimos tiempos tengo una cantaleta, la comparto con Alma Guillermo Prieto. Ella dice que el periodismo se ha vuelto rehén del síndrome del entrecomillado. O sea, todo el mundo anda buscando una frase entrecomilladas para montarla en una red social o para hacer un titular de afán. Entonces los periodistas quieren obtener la información que necesitan solamente a través de entrevistas con las personas, pero ya están perdiendo la capacidad de observar, de quedarse allí más allá de las preguntas que hacen, para ver qué sucede con esa realidad, cómo se transforma esa realidad, cómo se transforman los personajes, cómo interactúan entre ellos. No es solamente, porque yo tengo un personaje sobre el cual escribí un libro, que tú lo citaste, el de Pambelé. Cuando yo le pregunté a Pambelé cuándo había empezado a consumir droga, me dijo, yo no consumo droga, listo, ahí se acaba todo. Yo hago una pregunta, él me responde con una mentira. Muchas veces la pregunta no conduce sino a la mentira. Pero si yo me quedo ahí más tiempo, si yo conozco al personaje, si genero confianza en él, el personaje termina diciéndome, como lo hizo Pambelé conmigo, 8 meses después, un día en que yo no le había preguntado nada, simplemente íbamos caminando por la calle y él vio una casa, la señaló con el dedo y me dijo, en esa casa empecé a consumir marihuana cuando tenía 14 años, sin que yo le preguntara nada. Entonces yo creo que lo principal pasa por ahí, por quedarse, por tratar de ver la realidad más allá de los prejuicios de uno, porque todos tenemos prejuicios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. En Colombia es un país de bonanzas, legales e ilegales. En Colombia no hay un sentido de la economía, sino de la bonanza. Un día tuvimos algodón, hubo la bonanza algodonera. Otro día tuvimos petróleo, hubo la bonanza del petróleo. Otro día tuvimos marihuana, hubo la bonanza de la marihuana. Tuvimos banano a comienzos del siglo XX, entonces hubo la bonanza del banano. Siempre hay una bonanza y detrás de la bonanza una masacre, ¿cierto? Cuando se acaba la bonanza, generalmente por la masacre, volvemos a lo que somos siempre, ¿no? ¿Y qué es lo único que nos queda? El mito. Y yo empecé a notar que en todos los lugares donde ha habido bonanzas, se repite como una constante el cuento de que en ese lugar hubo tanto dinero que la gente bailaba cumbia con los billetes encendidos en la mano, ¿no? Los recogedores de oro del Urabá antioqueño cuentan historias de cómo bailaron cumbia, de cómo bailaron tambores con los billetes en la mano. Los algodoneros de Córdoba también cuentan que bailaban con el dinero en la mano. Los bananeros del Magdalena, todos bailaron con billetes en la mano. Yo he llegado a la conclusión de que sencillamente estamos quemando lo que no hemos tenido. Hemos dicho algo así como, bueno, ya que no tenemos plata, quememos esa mierda. O sea, quememos la plata que no tenemos. Si uno se queda ahí, a mí esto no es una verdad científica. A mí no me gustan solo las verdades científicas. Me gusta que también exista la libertad de yo ver y suponer algo
y tú verás si lo compras o no lo compras. Yo simplemente te lo digo y puede ser algo honesto porque yo he estado ahí y me he quedado y eso es producto de lo que yo he visto, no me lo he inventado. Lo mismo es válido, creo yo, para la ficción. Por ejemplo, estaba pensando yo, Madame Bovary, la gran novela de Flaubert. Uno de los orígenes rastreables de esa novela es una noticia que Flaubert leyó en el periódico. La noticia era así. Una mujer que se había suicidado porque tenía muchas deudas, en fin. ¿Qué es lo que hace Flaubert? Flaubert investiga un poco, como haría un periodista, pero luego habita imaginariamente la vida, la piel incluso de Emma Bovary durante 5 años para escribir su libro. No se queda en un lugar físico, concreto, como haría el periodista en una investigación de no ficción, pero es requisito también vivir dentro de la piel de los personajes ficticios, conocerlos tan a fondo que en algún momento, y esto me ha ocurrido a mí, lo digo por experiencia propia, esos personajes te corrigen y te dicen, no somos así, no somos como tú creías al comienzo, no somos como tú pensabas o deseabas que fuéramos, y por lo tanto no nos vamos a comportar de esa manera. Ahí otra vez se requiere un cierto valor para seguir el camino que los personajes te están indicando y no el que tú deseabas que siguieran. Yo diría que ese es un detector casi infalible de la literatura honesta y de la literatura deshonesta. La literatura deshonesta, la llamo así, la de ficción, es aquella que tiende a seguir el camino pretrazado que el escritor había determinado para sus personajes y los lleva como de la nariz donde él o ella, la autora o autor, quiere. Tú ahora mencionaste, y es la segunda vez que lo haces, Alberto, que cuando tú investigas algo, te quedas en el lugar. Háblanos de eso. ¿Qué entiendes tú por quedarte? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te integras? ¿Cómo vas empapándote de todo? Bueno, a mí me gusta ser claro con los personajes. Nunca les digo, es que quiero hablar con usted para hacerle 2 preguntitas y cuando me pienso quedar un día. O sea, nunca les digo que les voy a hacer una entrevista cuando lo que voy a hacer es otra cosa. Me gusta no solo hacer preguntas, sino verlos en sus diferentes espacios habituales, ¿no? Tratar de ser testigo de alguna transformación. No me gusta atacar con preguntas a los personajes, asediarlos con preguntas, ser como el niño cansón que está ahí preguntando ¿eso qué es? Y le dice que es un bombillo, luego te pregunta qué es un bombillo, le explicas, entonces te pregunta que dónde venden los bombillos y sigue, o sea, en fin. A mí me gusta, aspiraría a hacer lo que Mark Kramer llama parte del paisaje. Mark Kramer dice que hay que quedarse hasta un punto en que uno sea parte del paisaje, que ya el personaje prácticamente no tiene un discurso políticamente correcto para sorprender al intruso, sino que ya se ha quitado la careta y empieza a hacer lo que normalmente es. Gaita les dice, cuando yo llego, todos quieren ser inteligentes, pero yo los desarmo porque muy pronto les doy a entender que no me interesa lo que me están diciendo. Yo quiero otra cosa, yo no quiero eso que me están diciendo, yo no quiero gente que pretenda descrestarme. O sea, es una aventura en la cual yo quiero conocer a un tipo para contar su vida, ¿sí? Pero ojo, también entre quienes cuentan historias hay gente que pretende contar esas historias para acreditar inteligencia. A mí esos contadores de historia no me interesan. A mí me interesa el contador de historia honesto, para decirlo con la palabra de Carlos. O sea, el contador de historia que confía en la historia, ¿sí? Por ejemplo, Juan José Hoyos, ¿sí? Él le da a la historia solo lo que la historia le pide, no se pone a hacerse el inteligente, porque la inteligencia es como la gripa. Si tienes gripa, botas moco, y si eres inteligente te salen cosas inteligentes, pero no hay que esforzarse para demostrarlo, porque sencillamente es algo que se va a notar, ¿me entiendes? Ese proceso de quedarse en la ficción, ¿cómo sería?
Bueno, yo lo decía antes, pero quería antes hacerte una pregunta. Porque ahí nos podemos aproximar a los bordes siempre imprecisos y difusos entre la ficción y la no ficción. ¿En qué medida aceptas o qué sé yo, sí, aceptas es la palabra, que cuando estás convirtiéndote en parte del paisaje y luego estás haciendo el relato de lo que viste como paisaje, también estás inventando? Porque has dicho un par de veces que el periodista, digamos, que a ti te interesa, es aquel que logra que el personaje, dijiste personaje varias veces, se quite la máscara y diga su verdad y deje de hacer discursos. Pero luego lo que tú vas a hacer también es un discurso, ¿ah? Es una elaboración, no es un retrato fidedigno, tal cosa no existe, creo yo. Bueno, ahí comienzo con una frase de Rojas Erazo que a mí siempre me ha encantado, que dice que a él le gusta el periodista que cree en la verdad, pero no el que cree que la ha encontrado. Yo nunca me comporto como si eso que voy a contar fuera la verdad, con una B grandota en mayúscula sostenida. Yo creo que lo que doy es una versión de la verdad, una versión que está canalizada a través de mi interpretación. O sea, esto es lo que yo interpreto. Creo que la autoridad que me gano para hacer esa interpretación me la da el hecho de estar ahí mucho tiempo, ¿no? Yo creería, y lo he dicho varias veces, Carlos, que el escritor de ficción va creando lo sorprendente, lo va descubriendo dentro de su trabajo, dentro de su alquimia con el lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos que estar en los lugares para ver cómo lo descubrimos ahí, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de una crónica que estoy trabajando, la estoy escribiendo ahora. Yo, cuando tenía 17 años, vi en la prensa que un boxeador mexicano llamado Lupe Pintor mató en el ring a un boxeador de Gran Bretaña llamado Johnny Owens. Eso fue en el año 1980, cuando yo tenía 17. Esa curiosidad me quedó. ¿Cómo es la vida de un boxeador que mata a golpes a otro? Hace 2 años fui a México y me dije, yo necesito buscar a Lupe Pintor. Lo encontré, ahora ya es un señor de 56 años y resulta que uno cree que va a encontrar una historia parecida a la de los otros boxeadores, una historia con las mismas singularidades, las mismas particularidades, y lo que encuentras es otra cosa. ¿Qué encontré? Lupe Pintor hoy en día es amigo del papá del boxeador al que mató. El papá lo contactó a través de un intérprete, lo vino a visitar a México, se quedó en su casa 4 días. El día que se iba, a través del intérprete le dijo, llevo demasiados años odiándolo, este viaje, se lo confieso, es parte de una terapia. Vine aquí a ver cómo me curaba del odio que le he tenido todos estos años, pero he descubierto que usted es un gran ser humano, que no tengo ningún solo motivo para odiarlo, que lo que pasó ahí fue un accidente, también usted hubiera podido morir. Y quiero que me dé la mano y seamos amigos. Y se visitan una vez al año. En otro momento, la esposa que estaba con él, de Lupe, le agarró la mano. No sé si me puede sostener aquí el micrófono, por favor. La esposa le agarró la mano y me dijo, mire para allá, ¿qué ve usted aquí? Me dijo. Le dije, veo unos nudillos intimidantes. Me dijo, bueno, usted ve eso. Mire, yo de este lado solo veo una mano que me acaricia. Él, para su trabajo, usaba el dorso de la mano. Él pegaba con esta parte de acá. A mí me tocó este otro lado. Y acá lo que hay es otra cosa. Entonces, yo creo que en los personajes, todos los personajes tienen eso. Tienen la parte del dorso de la mano. Todos somos el dorso que castiga y la mano que acaricia. ¿Cierto? Cuando hay un cliché, eso también puede ser un cliché finalmente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que si te quedas ahí a descubrirlo, lo puedes descubrir. Pero no lo vas a descubrir a los 10 minutos, porque la realidad no se revela de esa manera. A los 10 minutos lo que hay es turismo. Cuando uno llega a hablar con los personajes,
Al principio eso es puro turismo, eso no es periodismo. Eso es puro turismo, te está dando el nombre, te está mostrando la casa, no hay confianza, no se está abriendo. ¿Cuánto tiempo estuviste con Lupe Pintor? 5 días. 5 días. Bueno, y yo te estaba preguntando a ti que ese proceso que Alberto llama de quedarse con el personaje, en la ficción tendría como la similitud de involucrarse con los personajes que estás trabajando y de inmiscuirse y de quedarse con ellos. ¿Cómo vives tú ese proceso de inmersión en tus personajes? Bueno, en vez de 5 días son 5 años. Claro, porque tienes que construir la casa en que habita el personaje, tienes que ver cómo se viste, y luego de todo eso el personaje ya se mueve por sí mismo y ocurre lo que te decía antes, si tienes suerte, si el personaje está vivo, empieza a tener conductas impredecibles y ese es el momento en que sientes que has creado realmente algo. Pero eso es un quedarse durante mucho tiempo. A mí me sale muy largo. A ver, hay escritores que les salen, novelistas, que les sale un poco más corto. Pero también me resulta largo porque una vez que he logrado crear un ambiente, un mundo, una ciudad a veces completa en una novela mía donde hay un pueblo imaginario y hay personajes que se mueven allí, estoy tan contento de lo que he hecho, me ha costado tanto que no quiero irme. ¿Ah? Quiero continuar allí y entonces se me demoran los libros un poco por eso, porque esa parte placentera de la escritura, que es el premio de muchas horas, días, meses, años de dificultades, quiero que se alargue, que dure, ¿no? Quiero convivir con mis personajes. En algunos casos es una convivencia placentera, en otros no tanto, pero finalmente es como con los hijos, ¿no? No importa si unos se portan mejor o peor, tú quieres estar ahí. Ellos en general no quieren estar contigo. En ese proceso tuve que quedarse, llega un momento en que se aproxima o se presenta el punto final. Tengo que irme para escribir lo que estoy averiguando. ¿Tú cómo sabes cómo distingues ese momento? Normalmente es cuando los cuentos se empiezan a repetir, cuando siento que lo que estoy oyendo ya lo había oído, cuando siento que ya tengo la información que necesito y cuando siento que ya es muy difícil que me sorprenda con algo que el personaje me vaya a decir o me vaya a mostrar. ¿Sí? Eso. Eso es algo bien terrible porque yo creo que nos pasa a todos sin necesidad de ser cronistas o periodistas, y es que la mayor parte de los seres humanos tenemos un repertorio más o menos limitado de historias, ¿no? Y nos empezamos a repetir y se empieza a volver sobre lo mismo. La gente con más edad, sobre todo, que ha tenido tiempo para elaborar su propio relato, el relato de su vida, lo tiene bien cerrado, bien acomodado y ya lo has escuchado, ya lo sabes, ¿no? Ahora yo pensaba en un rasgo que diferencia claramente al periodista del escritor de ficciones cuando uno cruza ese borde. Yo hago crónica también y hago crónica, en fin, realista, cosas tomadas de la realidad. Pero oyéndote pensaba que lo que más me interesa a mí de los personajes, cuando me acerco a un personaje real del cual voy a tomar una historia real para hacer una crónica, lo que más me interesa a mí son las ficciones que me cuentan. O sea, por ejemplo, estaba caminando por una playa en la costa chilena un día domingo de invierno y no había nadie en la playa excepto un vendedor de lo que allí se llaman, bueno, aquí también supongo, algodón de dulce, esas nubecillas de algodón. Y no había nadie absolutamente, más que y otro que estaba sentado ahí a su vera, ¿no? Entonces me acerqué con el pretexto de cuánto cuesta el algodón de dulce y empecé a conversar con él para que me contara lo que yo en el fondo quería saber, qué diablos hace un tipo ahí un día de invierno que no hay ni una persona de público para comprarle nada. Y él me contaba que claro que él llevaba 30 años, que era su trabajo, que en fin. Y yo le digo, ¿y por qué no cruza la calle? Porque allá lejos hay gente que está bailando cueca, el baile nacional chileno, había una pequeña fiesta.
¿Y por qué no cruza allá? Ah, no, me decía, porque la municipalidad me da permiso para estar acá solamente. Entonces no se podía mover de un círculo en la arena y tenía la esperanza de que los otros en algún minuto cruzaran. Bueno, todo eso es muy interesante para la crónica, pero para mí lo más interesante fue que él me resumió sus 30 años de vendedor de algodón de dulce diciendo: este carrito que ve usted aquí lo he hecho yo y no hay otro en el mundo como este carrito para hacer el algodón de dulce. Era evidente que era un carrito que deben tener todos los que hacen esta historia, pero para él era superior a ningún otro, ¿no? Claro que ese tema de la, digamos, de la ficción también se puede abordar desde la no ficción. Por ejemplo, Joseph Mitchell tiene ese perfil portentoso Joseph Mitchell, de Joe Gould, personaje mitómano que dice que ha escrito un libro más largo que la Biblia y que lo tiene en una bodega guardado y se está inventando la trama. Entonces, siempre y cuando la ficción no haga parte de lo que crea el autor, sino yo creo que se vale, ¿no? Pero ahorita decía Carlos que los seres humanos tendemos a repetirnos, ¿no? Que el repertorio que tenemos se agota. Yo me estaba acordando de un amigo con el que periódicamente salgo a almorzar y llevo como 15 años oyéndole el mismo chiste. Y no tengo corazón para decirle que ya me lo ha contado. Yo siempre finjo que lo estoy oyendo por primera vez. Y no he tenido corazón de decirle, puta, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Debo decirle o no debo decirle? Alberto, mira, Carlos ha mencionado que él, aparte de su escritura de ficción, hace también escritura de no ficción, con sus columnas misceláneas. ¿Tú has explorado escribir ficción? Mira, cuando yo empecé de niño, digamos así, adolescente, que yo quería hacer, yo quería contar historias y las historias que yo había leído en ese momento eran todas de ficción. Yo soy un gran lector de ficción, me gusta mucho leer ficción. Creería que uno aprende a contar mejor la no ficción si lee a los escritores de ficción que saben narrar, ¿no? Y si lee poetas. A mí me encanta la poesía. Me parece que la poesía nos enseña precisión en el uso del vocablo. Para mí la poesía no es ornamento, sino precisión. Entonces yo leo a los poetas para aprender a apuntar hacia el centro de la diana. Porque en la narración se valen las flechas perdidas, ¿no? Tenemos una diana y como en una novela hay varias flechas que se van a 2 metros de distancia. Pero en el conjunto de la novela eso no representa un problema. Pero en un poema tú sabes que un mal verso arruina todo el poema, ¿no? Yo creo en un lenguaje que sea preciso. Me gusta mucho la precisión, que el lenguaje sea preciso. Yo aspiro a eso. Y que sea preciso de manera natural, sin truculencia, que sea diáfano, que sea transparente, ¿no? Y bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto, Carlos? No sé, porque yo te pregunté que si estás explorando escribir ficción. Sí, bueno, entonces te decía que... Debe ser la confianza que te doy. Sí, no, yo lo que pasa es que me siento bien contando la no ficción, digamos, me siento contento, encuentro historias, no sé si se me ocurrirían buenas historias para contarlas a través de la no ficción, a través de la ficción. Hay mucha gente que se vive engañando, ¿no? Hablando de una novela que van a escribir, aplazándose. A mí me parecería vergonzoso que yo con 52 años dijera que estoy pensando en escribir ficción, o sea, porque no... Si siento ese llamado en algún momento, de pronto lo hago, no lo descarto, pero me parecería ridículo estar amenazando con algo. Yo creo que el día que lo hago y ya, o sea, en vez de ponerme a decir que lo voy a hacer. Uno podría comentar eso diciendo que los escritores de ficción no somos tales, porque aquello que tú inventas como ficción se incorpora a la realidad. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Desde el momento que creas una ficción poderosa y esa ficción se comunica a los lectores, pasa a ser parte de su realidad psicológica, anímica, incluso parte de su biografía. El Quijote y Sancho son parte de nuestra cultura y en tal medida son reales, no son ya ficciones, ¿no? Ahora, del mismo modo quizás podría decirse que en todas tus crónicas realistas, e incluso las más realistas, has hecho ficción también, porque has recortado la realidad
las miradas desde ciertos ángulos que necesariamente has escogido unos y no otros, ya lo decíamos antes, y eso es hacer ficción. Bueno, el ejemplo clásico que se trae y se lleva en esto es el de Truman Capote con A Sangre Fría, ¿no? Una novela construida sobre la base de datos reales y sin embargo es una novela. Por mucho que si uno la estudia, claro que últimamente se han hecho estudios que demuestran varias falsedades, ¿no? Pero en fin, en todos sus datos fundamentales son verificables y sin embargo es novela. Es novela por la manera en que está organizada, no solo por cómo está contado, sino cómo está organizada de manera de crear un suspenso. Yo quiero agregar algo sobre el tema de Capote. Hay un libro que recomiendo que se llama La banda que escribía Torcido, de Mars Weiherten. Es un ensayo crítico sobre el periodismo narrativo en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Y, digamos, lo diferente de tantos libros que han salido sobre ese tema es que se explora el periodismo narrativo no solo desde la forma en que fueron construidas algunas piezas emblemáticas, sino también desde la voz de los editores. Cómo fueron editadas esas piezas, cómo fue el trabajo de organización de los materiales, cómo se encargaron las historias, cómo fue el diálogo de ida y vuelta entre el editor y el autor. Cuando llega al caso de Truman Capote, al que le dedico un capítulo muy largo, me sorprendí cuando leí que Truman Capote aparece rankeado en la revista The New Yorker como uno de los autores más veraces que ha habido. O sea, A Sangre Fría no está falseado. El tipo era un gran manipulador en su forma de relacionarse con los personajes. Les llevaba regalos, a algunos personajes los invitó a campos nudistas. O sea, era un gran manipulador, pero no alteraba los hechos significativamente. Lo que hacía era una recreación muy libre, pero respetaba la veracidad de las historias. En esa crónica, en ese reportaje, él tuvo, bueno, el reportaje novelado, él tuvo como colaboradora a Lee Harper. ¿Sí? Entonces se ha hecho como un mito con el tema de que Capote tenía tan buena memoria que no usaba grabadora, pero Lee Harper sí llevaba la grabadora. Es decir, Lee Harper se ponía cerca de los personajes con la grabadora y Truman Capote estaba hablando con los personajes sin grabadora y sin libreta, pero tenía una secretaria que sí estaba grabando. Cuando llegaban al hotel, Truman le pedía a Lee Harper que transcribiera todo lo que se había grabado y luego le decía, voy a recitar yo todo lo que oí de memoria y tú vas leyendo tu transcripción a ver si me pifio en una palabra. Lee Harper cuenta que si alguna vez se pifiaba en 2 palabras, nunca se pifiaba en 3, porque tenía muy buena memoria. ¿Tú usas grabadora? A mí me gusta la grabadora y ya he dicho varias veces que echarle la culpa del mal periodismo a la grabadora es como echarle la culpa de la infidelidad a los moteles. O sea, la grabadora es una herramienta como el bolígrafo. Es una herramienta de trabajo. O sea, si tienes química con ella, si sabes usarla de tal manera que no intimide al personaje, de tal manera que no lo corte, a mí me parece una buena herramienta. Es una prolongación de la memoria. Por muy buena memoria que yo tenga, la grabadora siempre va a tener mejor memoria que yo. Aprovechemos estos minutos finales del conversatorio para que ustedes dos nos hablen de su cocina. ¿Cómo escribe? Carlos, ¿tú cómo escribes? ¿Cuál es tu rutina, tu método, tus manías? Bueno, yo diría que la vida de un novelista o del tipo de novelista que soy yo, pero es la más frecuente, es bastante aburrida, se parece a la vida de un oficinista. Hay que sentarse todos los días al escritorio, una cantidad fija de horas y es el único modo de avanzar en los proyectos largos que son las novelas. Naturalmente hay días más productivos que otros, días en los cuales sientes que te visita la inspiración, pero ahí vale el viejo dicho de que la inspiración debe pillarte trabajando. No sacas nada cuando de pronto te sientes muy inspirado, pero resulta que no estás al escritorio
puedes tomar una nota, en fin, pero eso no es lo mismo que aprovechar allí el momento para desarrollar una escena. Cuando la novela lo requiere, hago investigación, me entretengo mucho haciendo investigación, a veces me desvío haciendo notas, leyendo libros, acumulando datos para crear escenarios, en fin. Pero me doy cuenta que estoy evadiendo la responsabilidad central del novelista, que es la de inventar y crear. Eso es un poco la cocina. Y tengo algunos pequeños rituales. Cuando escribo una novela ya más o menos tengo claro el tema central. El tema central intento que se pueda visualizar en un objeto. Entonces busco ese objeto y lo pongo allí, lo compro y lo tengo delante. ¿Un objeto proveniente de la ficción? Un objeto proveniente de la ficción, pero que yo materializo en una novela que va a salir pronto, ahora en los próximos días. Hay una escena en la cual mis dos personajes principales se encuentran con una momia, momia de una niñita sacrificada por los incas en la cumbre de una montaña. Bueno, el caso es que está rodeada de objetos y entre esos objetos hay una tableta de las que se usaban para inhalaciones de drogas, ¿no? Rituales. Para mí esa tableta era fundamental, por razones que no les voy a dar la lata ahora, y me busqué una tableta y me la puse ahí. No la he inhalado todavía, pero pienso celebrar cuando salga el libro. ¿Y tú? Guillermo Cabrera Infante, a medida que escribía, se iba desnudando. Se quitaba primero el saco, luego la corbata. Hacía un striptease. Yo creo que todo el mundo es maniático. Si yo no escribiera, también sería maniático. Las manías de quienes escribimos son magnificadas, ¿no? Son como mitificadas un poco, y a veces hay como una competencia de manía. Mi manía es mejor que la tuya, puta, quítate de ahí de la mitad, que aquí la manía que vale es la mía, ¿no? Entonces se ha dicho desde que Hemingway escribía de pie sobre una piel de tigre, hasta que Woody Allen se agarra la hueva izquierda, porque él un día dijo que se agarraba la hueva izquierda en una entrevista. Yo creo que eso se ha mitificado un poco. A mí en una época me afectaba mucho el ruido, sobre todo cuando es música. Si hay una canción de fondo, a mí me cuesta trabajo porque, sobre todo si es una canción que me gusta, pues puta, o bailo o escribo. O sea, entonces si estoy en un sitio donde me hacen bulla, donde hay gente gritona, eso me afecta mucho, mucho, mucho. Cuando empiezo a escribir, la verdad, la gran verdad es que yo siento mucho sufrimiento, sobre todo si hay un plazo, si hay un editor recordándome el plazo, preguntándome cuánto te falta o cuándo vas a entregar. Eso es realmente criminal. Cuando escribo hoy, voy un poco a ciegas, averiguando qué va a pasar como si fuera un autor de ficción, porque si bien sé lo que voy a decir, no sé cómo lo voy a decir, o de pronto puede no gustarme cómo lo estoy diciendo. Pero al día siguiente me levanto y antes de empezar a escribir las nuevas palabras de ese día, me pongo en la tarea de masacrar las palabras del primer día, y eso sí que es una delicia. O sea, reescribir es realmente lo mejor. Dorothy Parker decía, odio escribir, pero amo haber escrito. Y a mí me encanta citar esa frase. Pero eso, más reescribir lo que ya habíamos escrito antes, meter la palabrita, cambiarla que no quedó bien, porque a uno le pasa un poco el síndrome del jugador de ajedrez que está viendo jugar a los otros dos. O sea, uno ve mejor las jugadas cuando no es el que está jugando. Cuando uno logra desdoblarse y verse desde afuera lo que ha escrito, ¿sí? Lo ve mejor, sobre todo si pasa tiempo, ¿no? Sobre todo si pasa tiempo. Alberto, y tú eres madrugador, siendo no me gusta costeño. Madrugar, sinceramente no me gusta madrugar. No, me parece que... Es un estereotipo, pero los costeños madrugan. Bueno, tú lo que quieres es que te cuente el chiste ese, ya me di cuenta. El programa Amanecer Costeño, a las 11 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde para los que no madrugan. Muy bien, muy bien. Eso era lo que quería. Sí, claro, desde hace rato. Bueno, hemos podido comprobar que la muerte está en todas partes como la vida. Sí, claro.
Teníamos que finalizar con esto. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Carlos, por este rato tan agradable. Si alguien quiere intervenir, preguntar, opinar, pues el micrófono está abierto para ustedes. Si preguntas allá adelante. Sí, como dice Carlos, si no hay una primera pregunta, pasemos a la segunda. Ven, adelántate. Bueno, se habló de los temas importantes, como la muerte y la vida, ¿cierto? Pero creo que, considero yo pues que no se tuvo en cuenta el ave fénix, aquella que habla de que la vida brota de las cenizas, ¿cierto? Que es tan importante, para poder darle, dijéramos, como un matiz mejor a la vida y no entenderlo todo desde el punto de vista pesimista, creo yo. Y también esta parte, ficción y realidad, ¿cierto? Considero yo de que la ficción empieza con Julio Verne y con Don Quijote. La ficción anterior era dijéramos, lo que se llamó novela de fantasía, que fue tan criticada por el mismo Miguel de Cervantes, y por eso se inventó el Quijote y se llamó novela romántica, que hablaba de endriagos, magos, dragones, princesas, todo esto que era del pasado, ¿no? Y que tanto secaba el seso, tanto a Don Quijote como a esa generación, que creo que la crítica iba era para esa época en que se creó tanta novela que en el fondo era, dijéramos, mamadero gallo también, como se dice, ¿no? Mamándole gallo a la vida, antes de que la vida nos lo mame a nosotros. Y considero que la ficción, pues con Julio Verne, predice ya un futuro que se va haciendo realidad, como es el viaje a la luna. ¿Ustedes qué dicen al respecto de esta apreciación? Ok, ave fénix y literatura y ficción. A ver, sobre el Quijote, yo creo que lo hermoso de Don Quijote es que es una novela realista y es una novela el tema de esta primera novela realista, moderna, es justamente la ficción, los extremos de la ficción, a los que puede conducir la credulidad en la ficción. Es muy hermoso porque está lleno naturalmente de cajas chinas, de juegos con esta relación entre realidad y ficción. Pero fundamentalmente es esta, es una novela realista. En el Quijote no hay eso que usted decía antes de las novelas de caballería anteriores, no hay monstruos, no hay fantasmas, salvo uno o dos. Por ejemplo, en la cueva de Montesinos, cuando Don Quijote baja a investigar qué hay allí, se encuentra con Montesinos, que está encantado, lleva 500 años en la cima esa, pero Cervantes tiene el cuidado de contarnos de que Don Quijote se ha quedado dormido antes, de tal manera, y se queda dormido y despierta y ve a Montesinos. Entonces no sabemos si lo ha soñado o no lo ha soñado. De hecho, Sancho le va a decir, no le creo nada de esto, ¿eh? Y no se van a poner nunca de acuerdo si ocurrió o no ocurrió. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pasas al... ¿Quitaron el micrófono? Sí. Dale, en voz alta si quieres. Pues a mí no me gustan mucho los rótulos, ¿no? Novela histórica, novela romántica, no soy muy amigo de los rótulos. Me parece que, no sé qué piensa Carlos, pero
Yo creo que la buena literatura es buena literatura, o sea, no. Cuando te basas en un tema histórico, por ejemplo, si haces una novela del libertador Simón Bolívar o de un personaje, cualquier personaje que venga de la realidad, que venga de la... Entre otras cosas, el compañero ahorita habló de realidad y ficción. Yo hablaría de la ficción y de la no ficción, porque la realidad está presente en ambas, ¿no? Sino que cambian los códigos para abordarla, pero la realidad está presente en la ficción y en la no ficción. En el caso de la novela histórica, es novela, o sea, es literatura, o sea, es ficción. Si te vas a ocupar de eso, yo como lector no te miraría con códigos documentales. Yo no esperaría que tu novela sea una representación fidedigna de lo que ocurrió, porque es novela, ¿sí? Yo esperaría que fuera una ficción bellamente construida, que fuera una gran novela. No te pediría exactitud en los datos porque, como te digo, lo que estás haciendo es una ficción. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora es cierto que existe el subgénero de novela histórica y quizás la diferencia podría ser con la novela a secas, que diría yo, en la novela histórica la imaginación del autor se pone al servicio de la historia para ilustrarla. En la novela a secas la historia se pone al servicio de la imaginación. Y si es necesario cambiar la historia aquí o allá, se hace, porque lo importante es la imaginación, es la ficción que se está creando, ¿no? Yo agregaría una cosa. Un día estaba reunido en Bogotá con Miguel Manrique, que es escritor de ficción, y él me decía, yo no podría dedicarme a la crónica, porque a mí no, yo cualquier cosa que encuentre en la realidad me estorba, porque yo quiero es inventar, o sea, a mí no me sirve lo que encuentro. De pronto veo que la puerta estaba a la izquierda y yo siempre estoy buscando la forma de que la puerta esté del otro lado, siempre estoy ficcionando lo que veo y no me sirve lo que encuentro. A mí me pasa al revés, cuando yo descubro en la vida historias maravillosas, pongamos por caso una que está muy cercana a todos nosotros, digamos, la historia de un personaje conocido, por ejemplo René Higuita, el portero de fútbol. Yo encuentro una historia que me cautiva, entonces me cuesta trabajo crear una ficción cuando ya la no ficción me está dando una gran historia, ¿sí? O sea, como que con ciertos hechos históricos a mí me pasa lo mismo. Mi código es, a mí me encanta saber cómo era este tipo, no quiero saber cómo te lo imaginas, o si quiero saber cómo te lo imaginas, si te lo imaginas bien, si eres un gran novelista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido al conversatorio. Gracias a Alberto y a Carlos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Los invitamos a recorrer los demás espacios de la Fiesta del Libro. Estamos seguros que será una experiencia inolvidable para todos ustedes. Para los interesados, en este mismo salón a las 5 de la tarde tendremos La voz de los que callan, una excelente propuesta a partir de la frase de Nell Leishon, ser la voz de los que callan. Muchísimas gracias.